Bueno, de nuevo, muy buenos días a los participantes que hasta ahora están ingresando. Eh, Mientras terminamos con los que faltan por entrar, vamos a iniciar con unos videos de quiénes somos como Improinde. Pero por la velocidad del internet. Muy buenos días a todos. De parte de Improinde Energy, nuevamente les damos las bienvenidas a este webinar. Quien les habla es Cristian Guaqueta, el ingeniero de soporte comercial de Improinde, y junto con mi compañero
el ingeniero Carlos Rodríguez, líder de soporte comercial. Vamos a iniciar este webinar sobre los equipos Process Scientific, inversores híbridos de onda pura. ¿No? Como podemos ver, en este webinar tenemos una pequeña agenda en donde como principio vamos a tener una introducción de quiénes somos como Improinde, también de qué servicios ofrecemos o qué realizamos en cuanto a proyectos. Tenemos también, y ya entraríamos en materia más adelante con el tema de los equipos como tal. Hablaremos de los equipos Infinity Solar y los equipos Asper que hemos venido ya manejando. Comentaremos sobre los nuevos equipos en cuanto a la línea Asper, que viene siendo el Asper más de 6.5 monofase, y el LMB, que es muy conocido por ser el equipo bifase con opción de fase dividida. Y por último, comentaremos sobre el tema de las conexiones en cuanto a mono, bi o trifase. También tendremos al final del webinar como una pequeña conversación sobre respecto a las preguntas que han venido realizando nuestros participantes. Listo, entonces vamos a dar inicio. Entonces vamos a hablar un poco sobre Improvind Energy. Comenzamos ya hace unos años, en el 2014 aproximadamente, como una industria solar. Nosotros venimos ofreciendo soluciones energéticas a través de la energía solar, con plantas solares. Desde un principio venimos ofreciendo el servicio de asesoramiento, dimensionamiento, instalación y puesta en marcha de plantas solares. Asimismo, nos hemos venido extendiendo en cuanto a generación de alianzas estratégicas, principalmente con fabricantes, con el fin de ir extendiendo nuestro portafolio en cuanto a equipos. Contamos con un equipo de soporte y un equipo comercial en donde realizamos visitas a los fabricantes con el fin de revisar y verificar los procesos en cuanto a la fabricación de los productos que cumplan con los estándares de calidad, de eficiencia y en cuanto al cumplimiento de los certificados de las normas internacionales para los demás países consumidores. En el momento ya tenemos más de 10 marcas abarcando en el mercado en cuanto a todo lo que es la línea de paneles solares, inversores, controladores, protecciones y accesorios. Lo que hacemos es facilitarle al cliente los productos necesarios para el funcionamiento de proyectos de energía solar, en cuanto a plantas. Buscamos siempre asesorar al cliente de la planta que requiere a la medida en cuanto a sus consumos. Principalmente también somos importadores y distribuidores directamente de fábrica. Entonces, como pueden ver en la parte de abajo, los logos de las marcas que representamos son aproximadamente más de 12 marcas reconocidas, lo que son ZI Chan y Rosun en la línea de paneles solares. Controladores tenemos con la marca ProSci Scientific. También tenemos con Studer una línea de controladores que son los Variotrad y VarioString. Tenemos el tema de las baterías con Process, con las baterías Newmas fabricadas en Corea. Y manejamos también una línea en litio, que vienen a ser las Pylontech, baterías de alta eficiencia. Tenemos el tema de cuanto a protecciones, viene siendo con los supresores de picos, con clamper, y ya todo lo que tenga que ver con sobrecorriente, con MIANRAI, en cuanto a breaker y portafusibles y fusibles. Y ya tendríamos inversores, pero ahí científica manejamos los onda pura aislados, los que vienen solo inversor. Venimos teniendo también con Solis, Caco y Holmais lo que tiene que ver con la línea de inversores on-grid o también conocidos comúnmente como grid tie. Y por último ya tendríamos los inversores híbridos que viene siendo también con la marca Process Scientific, que es la que deriva con los inversores Asper Infinity Solar que vamos a comentar más adelante, y la marca conocida Must. Ahí asimismo, Studer también tenemos una línea de inversores que viene siendo la línea estándar. Entonces, los servicios que prestamos, como les venía comentando al principio, nosotros asesoramos al cliente en cuanto a las necesidades que requiere en cuanto al ahorro de energía, o bien sea con el tema de generar backup en zonas aisladas donde la red eléctrica no llega, principalmente en zonas rurales. Asesoramos a los clientes, les damos todo tipo de servicios en cuanto a preguntas, dudas, aclaraciones con el tema de los equipos, y asimismo continuamos
mencionamiento, lo que se requiere en cuanto a infraestructura para la instalación de los mismos. Como les venía diciendo, pues al nosotros hacer importadores contamos con un inventario permanente de dispositivos y generamos despachos a nivel nacional con, de la mano de ya empresas de transporte reconocidas, muy conocidas. Eh, Brindamos también en cuanto a servicio postventa con el tema del servicio técnico especializado, asimismo con el tema de las capacitaciones permanentes, tanto físicas o virtuales, como lo son los webinars. También estamos atentos en cuanto a la postventa, en cuanto a las dudas que puedan tener a futuro con el tema de la configuración de los equipos. Y ofrecemos a nuestros clientes, digamos, en el caso de integradores, como un plan de desarrollo para distribuidores e integradores para ayudarlos a crecer en el mercado. Les voy a comentar un poco sobre la marca ProSci Scientific. Es una marca que ya lleva prácticamente más de 20 años en el mercado. Comenzó principalmente con productos para la ciencia de educación y a medida que el Imprevende hemos venido creciendo, esta marca se ha venido como posponiendo en el tema solar, principalmente con el tema de los inversores off-grid y los controladores, lo que son la línea PWM y MPT. Entramos también con las baterías y ya por último lo que venimos haciendo con el tema de los inversores, principalmente los híbridos. Estamos ya generando cobertura del 100% prácticamente en toda Colombia, desde aquí en Improinde. Y ya tenemos alianzas en cuanto a China, India y Corea del Sur en cuanto a los productos que comercializamos. Listo, entonces ya vamos a dar inicio a lo que es en materia de la parte técnica de los equipos en cuanto a los inversores. Entonces aquí ya viene mi compañero Carlos, en donde les va a explicar como lo principal que se requiere en cuanto a los sistemas híbridos y ya más adelante entraremos en materia con el tema de los inversores como tal. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Rodríguez. Yo los voy a asesorar en la parte de sistemas híbridos, en este caso de los inversores Axper e Infinisolar. Vamos a hacer, digamos, ya la gente que ha trabajado con este tipo de sistemas, vamos a hacer como una breve introducción de lo que son los sistemas híbridos. Digamos que la gente que no entiende mucho de este tema, ¿listo? Ya sabemos y tenemos en cuenta que los sistemas híbridos, así como su nombre lo dice, permite la entrada de tres fuentes de energía: red, paneles y baterías. Es un sistema ya completo, es lo nuevo y lo que hay en tecnología. Permite la transferencia automática incluida en milisegundos en un tiempo cero. Hay algunos instaladores o ya digamos distribuidores que pues instalan este tipo de sistemas con transferencias automáticas externas. Ya no nos debemos preocupar en estos casos con estos sistemas híbridos porque ellos mismos hacen las transferencias. Digamos que en los sistemas híbridos también puedo tener configuración de prioridades, ya de carga y entradas de corriente alterna. Respaldo de energía siempre activo. Respaldo de energía ya lo conocemos nosotros como el bypass. Y también podemos tener respaldo de energía según la potencia de paneles que tengamos en el momento. Em, Hay algunos sistemas híbridos y en este caso, hoy en día les vamos a presentar la línea Infinisolar, que son sistemas híbridos que permiten la inyección a red. ¿Listo? Y también los podemos encontrar, como mi compañero Cristian ya lo había dicho, sistemas híbridos en diferentes marcas como Most, Solis y Studer. Características principales de estos sistemas híbridos son que reducen el sistema. Prácticamente puedo trabajar este tipo de sistemas en, totalmente aislados de la red. Permiten también ampliar, si quiero, digamos, la potencia potencia diaria, puedo aumentarlo con el paso del tiempo. Esto es un gran factor para, digamos, nuestros clientes que tengan, digamos, bajo presupuesto económico. Podemos darle la opción al cliente que puede ir avanzando con el sistema.
La posibilidad de configurar parámetros, que es una versatilidad de este tipo de productos, donde puedo configurar prioridades, frecuencias, voltajes. También puedo configurar voltajes de baterías según la batería que tengan, ya sean gel, litio, AGM, y la compatibilidad con diferentes tipos de baterías, diferentes tipos de marcas del mercado solar. Empezamos hablando con la línea Infinisolar. Eh, la línea Infinisolar la presentamos desde 2.4, este modelo, 2.4 kilovatios. Es compatible con todo tipo de baterías. Viene integrado un controlador MPPT con más de 20 parámetros, para que lo tengamos en cuenta. Hacer la prioridad entre red, batería y paneles, como ya lo habían dicho, digamos, en los sistemas híbridos. También puede trabajar en diferentes modos de trabajo. Híbrido también puede inyectar a la red, puede trabajar totalmente aislado en off-grid y puede trabajar con inyección. El monitoreo, esta marca nos ofrece un monitoreo vía Wi-Fi donde yo puedo monitorear a través de una aplicación la potencia solar diaria, la capacidad de mis baterías, también puedo verificar voltajes de entradas, salidas. Entonces digamos que es una versatilidad en este producto. Listo. Adicionalmente, con este producto podemos configurar, este producto viene en bajo voltaje, tiene una salida a 120 voltios, pero la versatilidad que tiene es que podemos generar red bifásica y adicional red trifásica, obviamente instalando mayor cantidad de inversores. Entonces, nos permite hacer redes trifásicas hasta con 9 equipos y redes bifásicas también puedo hacerlo. Hablemos un poco de la ficha técnica. Este equipo lo podemos ver en la parte de acá, la última parte, del lado derecho. Puedo ver que es un equipo de 2400 vatios y me ofrece una capacidad de entrada de paneles hasta 145 voltios. Eso es una gran ayuda cuando tenemos, digamos, sistemas o potencias diarias muy altas para capturar, digamos, la mayor radiación posible. Em, Podemos utilizar también, viene con una sola entrada MPPT, ¿sí? Más adelante les digo, este controlador que viene interno es un controlador hasta 80 amperios, lo que nos permite generar matrices hasta de 7 por 3, o sea, 21 paneles prácticamente. Puedo ingresar a este inversor. Recordemos que los híbridos o los sistemas híbridos, el inversor, trabajan sobre la hora. El voltaje de salida, prácticamente lo que les venía diciendo, es de 120 voltios AC. Tiene la capacidad de inyectar al, perdón, de trabajar sobre varios voltajes, entre 89 a 111 voltios y mayor hasta 132 voltios. El rango de frecuencias de lectura es entre 47.5 hasta 51.5 en rangos de 50 Hz y en 60 Hz desde 57.5 hasta 61.5 Hz. La corriente nominal de salida entre 29.7 amperios en corriente alterna. En la parte de ya, digamos, trabajando en sistema aislado, en off-grid, trabaja voltaje de salida entre 65, la entrada, digamos cuando tenemos generadores o tenemos una red alterna variable, tenemos la capacidad entre 65 a 140 voltios AC y 85 a 140 voltios AC. Eso lo puedo configurar, el parámetro se puede configurar según el rango que tenga. Recordemos que acá en Colombia las redes de corriente alterna son muy variables, entonces esto nos permite tener un rango, una versatilidad en ese caso. Las frecuencias, ya sabemos que acá de 50 a 60 Hz y el inversor tiene la posibilidad de autosensar esta frecuencia, no hay problema en ello. La batería, la batería nos ofrece en salida, digámoslo,
que la salida de voltaje está entre 120, trabajando con batería entre 120 voltios AC, y la onda es una onda pura, prácticamente de una eficiencia desde 90%. Eso también puede variar con cargas inductivas, ¿no? Tengámoslo en cuenta. El voltaje de entrada es de 24 voltios DC, lo que les venía diciendo, trabaja con 80 amperios de corriente, de 80 amperios, perdón, de corriente en MPPT, lo que nos permite paneles desde 370 a 21 paneles prácticamente. Y también tiene, digamos que ya las dimensiones, es un inversor pequeño, lo podemos ver 120 por 295 por 468 milímetros. También digamos que lo que les decía, en esta parte nos permite 9 inversores en paralelo, comunicaciones en USB o RS232, y trabaja son inversores, este tipo de inversor no genera condensación, que es lo que nos quiere decir, digamos en zonas húmedas no genera calor. Esto es un inversor prácticamente por el tipo de eficiencia que les venía diciendo. En la parte, digamos, ya frontal, digamos, del equipo, el equipo nos ofrece un display, un indicador de estado, un indicador de carga y varias entradas que podemos, con botones, digámoslo, podemos accesar fácilmente al equipo. Digamos que nuestros clientes no les recomendamos que metan tantos los parámetros porque pueden desconfigurar el sistema. Entonces, digamos que es siempre importante decirle a nuestros clientes que esto solo lo hacen los instaladores. ¿Listo? Como les venía diciendo, también tiene pues una entrada en AC, ya puedo colocar, digamos, generadores o la misma red eléctrica, una sola entrada de paneles solares, digamos, la conexión de baterías normal, viene con un breaker integrado en red de entrada. ¿Qué nos permite eso? Si la corriente de entrada se supera mayor a 40 amperios, y eso puede variar según la carga de batería, si lo tengo configurado con prioridad de carga y manteniendo consumos, entonces este breaker va a saltarse, porque lo que queremos en nuestro caso es mantener el ahorro de las baterías, el ahorro de consumos hacia el cliente y que pues se vea reflejado en la factura. También tiene un contacto seco que nos permite la activación en caso cuando haya batería baja de una alarma o la activación de un generador. También tiene como esa posibilidad de automatizar. El puerto de USB de comunicación y RS232 para comunicaciones, el USB nos sirve para tener, digamos, un computador y hacer el monitoreo directo. O si no, el RS232 podemos utilizarlo con el módulo Wi-Fi que viene por aparte, no viene incluido con el producto, pero pues lo pueden contactar con nuestros comerciales. Recordemos que pues todos los equipos que tenemos acá en el momento los pueden conseguir actualmente, los tenemos disponibilidad, ya según el cliente o ustedes que tengan una instalación previa, nos pueden preguntar de características y trabajo, de cómo funciona, imágenes, todo eso lo podemos satisfacer a ustedes. Estamos con el Infinisolar de 10 kilovatios. La línea Infinisolar es esencial por la inyección a red. Listo, tengámoslo siempre en cuenta. A pesar de eso, es un equipo que nos ofrece red trifásica. Era red trifásica en 10 kilovatios. Entonces, pues ya no necesitamos colocar equipos en paralelos, sino que ya con un solo manejo una red de 10 kilovatios. Claro está que podemos colocar hasta 6 unidades para generar 60 kilovatios. ¿Listo? Ahora, podemos, lo que les decía, puedo programar diferentes tipos de prioridades y adicional, puedo colocar prioridad en carga de baterías con paneles solares o prioridad de carga de baterías con red de entrada. Voltaje de carga ajustables, puedo configurar la corriente de carga hacia baterías, se puede configurar, y puedo conectar un software de monitorización. El software de monitoreo es el mismo que trabajamos para la línea Infinity, con la línea Expert que ya hablaremos más adelante. La inyección a red también lo podemos configurar.
Vamos a hablar un poco de la ficha técnica. El Infinisolar de 10 kilovatios nos ofrece, como yo les venía diciendo, 3 kilovatios, perdón, 3 fases de 10 kilovatios y nos ofrece un pico de arranque hasta de 14.800, perdón, picos de arranque hasta el doble prácticamente cuando queramos conectar motores en trifásica. Em, Aquí la hoja de datos nos ofrece, nos dice prácticamente que 14.850 vatios en entrada de paneles, pero yo siempre les recomiendo trabajar sobre los rangos de voltaje y corriente del inversor o que nos ofrece la misma ficha técnica. La operación con utilizarlo acá, en esta operación de entrada de paneles, es un inversor que ya nos ofrece 4 entradas y cada entrada de 18.6 amperios, con una corriente hasta, un voltaje hasta 900 voltios DC. Prácticamente este tipo de rangos los podemos ver en inversores de inyección. Entonces, esta es una versatilidad con este producto que puedo conectar paneles en serie y me puedo ahorrar paralelos. Mm, Adicionalmente, lo que les decía, puedo conectar hasta 4 strings, cada uno de 900 voltios, lo que nos va a apoyar a mantener los consumos con paneles y dejar, digamos que las baterías en stand-by cuando se requiera. La salida, este tipo de inversor, como es un inversor prácticamente con voltajes europeos, nos ofrece entre línea y neutro 230 voltios AC. ¿Qué nos quiere decir eso? Que entre línea y línea nos va a dar 400 voltios. Entonces se requiere un transformador precisamente para bajarlo a la red colombianas, a las redes colombianas. Voltajes de entrada de salidas, entonces también se pueden configurar desde 184 voltios, 265 voltios por fase. Puedo configurar y variar, digamos, en ese caso, el voltaje de salida. Y 14.5 por fase, 14.5 amperios. Entonces, tengamos en cuenta que más o menos los consumos que tengamos, aprovecharlos entre líneas. ¿Listo? Lo que hacemos es ubicarlos bien, pues para que no hayan sobreconsumos. Las eficiencias, este es un equipo que ya nos ofrece 96% de eficiencia. La entrada en AC nos permite colocar desde una lectura desde 170 a 280, que es un voltaje aceptable por fase. Entonces también tendríamos que tener digámoslo así, una red que nos ofrezca red trifásica de a 400 voltios entre fase y fase. ¿Listo? Con una corriente de 40 amperios de entrada. Esto también lo podemos configurar. Digamos que el equipo trae un breaker trifásico, pero también puedo configurar esa red, esa corriente, perdón, de 10 hasta los 40 amperios. La entrada, lo que les decía, es una entrada que viene con 2 entradas MPPT, o sea que nos ofrece 4 entradas por string de 18.6 amperios, de 400 hasta 900 voltios. El rango de trabajo que nos dice el fabricante es de 400 a 800 voltios. Es el rango, digamos, aceptable o que pueda trabajar. Baterías, perdón, digamos que ya la salida nominal es de 230 a 400 voltios, como ya lo había dicho. La operación en híbrido, lo mismo, tenemos nuestro panel de 4 entradas, nuestra entrada de paneles hasta 900 voltios, la salida de 230 también, igual hasta 400 voltios, y es un inversor que aquí podemos ver en la parte de abajo, un inversor que trabaja a 48 voltios DC. Entonces podemos colocar bancos, digamos un banco muchísimo más grande, o si queremos trabajarlo con baterías litio, donde puedo ya hacer solo paralelos, que es una mayor eficiencia. Listo, entramos con la línea Axper. Les recordamos también a nuestros clientes que si tienen alguna pregunta con los equipos que ya he hablado, nos pueden comunicarnos con el chat
o si no, vamos a dejar un espacio al final de la capacitación donde vamos a responder las preguntas. Bueno, entramos con la línea Axper en MKS de 1 kilovatio. Es como, pues ya lo ven, es de 1 kilovatio, es un inversor pequeño, pero nos va a satisfacer en muchos casos cuando tengamos sistemas a instalar donde tengamos que usar controlador e inversor aparte. Este tipo de inversores tiene mucha versatilidad. ¿Por qué? Porque nos ofrece un software adicional alrededor de unos 20 parámetros donde podemos configurar también prioridades, ya sea en UPS y en prioridad solar. Entonces, digamos que todos ya no necesitamos ese, eh, ese tablero donde instalábamos controladores, también instalábamos el inversor, el breaker. Entonces ya todo se reduce en uno, donde él adicionalmente nos da unas protecciones contra sobrevoltajes y sobrecorrientes. ¿Listo? A pesar de eso, nos da una ecualización de baterías. También tiene una transferencia interna. Recordemos que con los sistemas aislados que vienen en controlador e inversor no podemos hacer transferencias cuando hay red de apoyo. Entonces, este equipo ya lo permite. La garantía, importantísimo, este tipo de garantías. Todos los equipos que nosotros vendemos, em, empezando con estas líneas, los ofrecemos 2 años de garantía. Adicional, les ofrecemos servicio técnico en caso de cualquier daño. No sé si los clientes que han trabajado con varias marcas, eh, pasa que se daña un equipo y digamos que no hay responsabilidad, digamos, del distribuidor. Nosotros damos la opción de garantía y si ya es el caso de un daño, pues se genera un cobro, pero siempre vamos a tener el respaldo de la marca. ¿Listo? Trabajamos principalmente con marcas directamente de fábrica. Lo que les decía, el equipo en este caso ya nos presenta una pantalla LCD donde podemos configurar los parámetros, podemos visualizar voltaje de paneles, voltaje de baterías, cuando haga transferencias, también podemos ver prioridades, voltajes regulables, entonces todo podemos configurarlo ahí. También nos ofrece un monitoreo Wi-Fi, digamos que el cliente que quiera ofrecernos, o bueno, perdón, el cliente que quiera monitorear su sistema solar, lo podemos hacer desde ahí. Es el mismo monitoreo que utilizamos para la línea Infinity. Y el factor de potencia en este caso es de 800 vatios. Es recomendable trabajar este tipo de equipos con, digamos, si son neveras o digamos, aires acondicionados que sean de baja potencia o de bajo consumo. Este tipo de equipo pues no nos permite una conexión en paralelo para generar redes bifásicas o sistemas trifásicos, no permite. Ya digamos que es un equipo, así como bien lo he dicho, como pues en su tamaño viene una batería de 12 voltios, trabaja a 12 voltios, y pues digamos que los voltajes de trabajo de carga y sistemas flotantes, voltajes flotantes, son entre 13.5 y 15.5. Ese tipo de voltajes los podemos configurar. Si digamos el cliente necesita o tiene una batería que no viene, digamos, con los parámetros de fábrica, ustedes los pueden configurar en modo usuario, no hay problema. El cargador solar es un cargador solar que nos ofrece desde 15 a 80 voltios, máximo 110 voltios en DC, con una corriente de 40 amperios. Entonces podemos instalar hasta 6 paneles prácticamente de 370, que nos permite pues una gran versatilidad en potencia. Las dimensiones es de 95 por 240 por 316, es un inversor pequeño, lo podemos ver, está en milímetros, y el peso es de 5.2 kilos. Entonces, también le podemos dar espacio a nuestro cliente porque a veces hay sistemas que ocupan demasiado espacio. Eh, Igual es un inversor que no genera condensación, maneja, digamos que según la relatividad de la humedad del ambiente, ya digamos en zonas muy calientes, em, pues puede generar cierto calor adicional, pero pues siempre es recomendable instalarlo en zonas o que se mantenga el ambiente fresco o en dado caso instalar ventiladores.
Entramos con el Axper 0 de 2 kilovatios. Este, digamos que nos ofrece la misma capacidad del de 1 kilovatio, pero adicionalmente nos permite instalar redes en paralelo. Entonces, digámoslo, podemos instalar aumento de potencia hasta 9 equipos y también redes bifásicas y redes trifásicas. ¿Listo? Las transferencias es de 0 milisegundos y en la entrada automática en redes de baterías, importantísimo. Podemos cargar baterías si no hay radiación eh, con red, eh, con red externa. La garantía igual de 2 años. Nos ofrece también una pantalla LCD y la conectividad por medio de cable Wi-Fi. Factor de potencia de 1, importante, con 2000 vatios de potencia nominales. Entonces, digamos que los sistemas que tengamos o los proyectos más que todo que tengamos predispuestos para este equipo, también lo pueden conseguir directamente con nosotros. La ficha técnica del equipo nos ofrece una salida monofásica de 120 voltios, digamos que uno solo. En la red de entrada nos ofrece entre 95 a 140 voltios de red de entrada y 50 a 60 Hz de autosensado. Factor de potencia, 0.98 exactamente con 100% en carga. O sea que digamos que tenemos el consumo máximo o la máxima potencia del inversor manteniendo cargas y nos va a ofrecer aún así un 0.98 de eficiencia. La salida, digamos que lo que les decía, 120 voltios de 50 a 60 Hz también los podemos configurar. Digamos que la distorsión armónica, eso según ya las inductancias que manejemos, o sea, motores, neveras o aires acondicionados. Igual siempre es importante revisar ese tipo de cargas cuando son cargas ya que nuestro cliente tiene de bastante tiempo para no afectar el producto. ¿Listo? Hacer una medición anterior a la instalación. Perdón. La batería es un equipo que nos trabaja de 24 voltios, digámoslo que tiene una versatilidad entre un rango entre 20 y 32 voltios de trabajo según los parámetros configurados. Entonces, ese punto hay que tenerlo en cuenta porque yo puedo cambiar mi tipo de batería, ¿listo? Mucha gente instala baterías litio con los mismos parámetros de baterías gel. Entonces, siempre yo les recomiendo a los clientes que tengan, si van a instalar baterías litio, coloquen en modo usuario y configurar esos parámetros según la hoja de datos de la batería. ¿Listo? La carga solar es un MPPT que nos ofrece ya, tiene un arranque, prácticamente un arranque superior. Todos los inversores híbridos, un arranque superior del banco de baterías, en este caso es de 30 voltios hasta 115 voltios en voltaje DC. Máximo voltaje desde 145 voltios a una corriente de 80 amperios. Recomendables unos 21 paneles a una potencia de 370. Mm, Aquí pues podemos ver, digamos, una silueta de lo que es el display. Aquí nos ofrece, digamos, un dibujo de cómo es la carga de baterías, si está con apoyo a red, si está en bypass, si en el momento cuando tiene o está manteniendo los consumos, cuánta potencia estoy utilizando directamente del inversor. Igual el inversor no es que pese mucho. Lo que hace es, como todos estos inversores que he hablado son inversores de alta frecuencia, entonces nos permiten menos peso, digamos, si lo vamos a colocar en una pared. Entonces, eso es un gran punto a favor. Y el tamaño también es muy pequeño. Aquí podemos ver que viene con pues, un interruptor, una entrada de corriente alterna, la salida, la entrada de paneles, el conector de baterías, digamos que son dos bornes con tornillo, breaker de entrada, también posee este equipo un breaker de entrada automático, que nos permite, si se supera la corriente después de 40 amperios, que él se abra. Un contacto seco,
también nos permite colocar generadores o alarmas, ya sea pues lo que queramos manejar en caso de batería descargada o una visualización que nos permita decirle al cliente de que el equipo entró en bypass o el equipo se descargó en baterías. Y la comunicación vía USB. Bueno, ahorita para los que ya, digamos, han trabajado con nosotros como Improvinde, de pronto ya han conocido el inversor Axper de 6 kilovatios, el de 5 kilovatios, perdón. En este caso, vamos a hacer una mejora en el producto y ahora vamos a grabar con 6 kilovatios en fase dividida, o lo que ya conocen como ustedes como split phase. Este equipo de 6 kilovatios ya nos ofrece una salida monofásica configurable. Podemos configurarlo también en bifásica y hacer red trifásica con más de 3 equipos, perdón, con más de 3 equipos. En este caso, el equipo pues es robusto y nos ofrece hasta 160 amperios en MPPT. El equipo viene con dos entradas MPPT, dos cadenas, y puedo instalar hasta 40 paneles por inversor. ¿Listo? Podemos personalizarlo según las prioridades, prioridades de trabajo, ya sea con red, en modo UPS, que es prácticamente prioridad de utilidad, o también trabajarlo en prioridad solar. La versatilidad, lo que les decía, sistemas de paralelos, puedo aumentar la potencia. Si quiero, digamos, un inversor o un sistema de 18 kilovatios, o sea, tres inversores en paralelo, o puedo utilizar tres inversores por fase o uno solo por fase, generando una red bifásica o una red trifásica. La conectividad viene con un sistema ya integrado, importante. No hay que adquirir otro sistema adicional, sino ya viene integrado una tarjeta paralelo, pues para hacer este tipo de conexión. La compatibilidad podemos hacerlo con baterías litio, gel y baterías OPZ. En la hoja de datos podemos ver el rango de potencia, pues lo que nos decía es de 6 kilovatios. Unidades de paralelo hasta 3 unidades, también por fase. Listo, importante. Si vamos a hacer paralelos, máximo 3 equipos. Si vamos a hacer red bifásica, 3 equipos por fase. La entrada es de 110 a 120 voltios, es un equipo a bajo voltaje, lo que no nos permite, así como es de robusto, en este caso ya no necesitamos colocar transformadores, como pues en el caso del Infin, de 10 kilovatios. La frecuencia también autosensada desde 50 a 60 Hz. La salida viene desde 110 a 120 voltios en línea neutro o línea 2 neutro. Entonces podemos configurar hasta 240 voltios la red de salida. ¿Listo? La transferencia en tiempo, digamos, de activación de red de entrada o con apoyo es de 10 milisegundos, es algo que como el ojo humano no se alcanza a percatar. Entonces es importantísimo con diferentes transferencias externas. ¿Listo? Nos genera una onda seno pura y aún así trabaja con cargas inductivas. Entonces es un equipo que nos da esa versatilidad para trabajar con cargas inductivas hasta 12 kilovatios en voltaje, corrientes pico, perdón. Baterías, 48 voltios DC. Ya digamos que con este tipo de potencias ya sabemos que los inversores híbridos que trabajan con baterías a, a bancos de 48 o 24 ya no genera tanta corriente en las baterías, lo que hace disminuir el cable y el calibre, ¿no? Entonces, ese es un punto a favor de ese tipo de inversores a 48. El cargador solar es un cargador solar ya, como les había dicho, viene dos entradas a 145 voltios DC cada una y con una corriente máxima hasta 80 amperios. ¿Listo? Entonces, prácticamente podemos colocar hasta 42 paneles por inversor.
Claro está que si tenemos un sistema trifásico o un aumento de potencia, puedo instalar 40 paneles en cada inversor. Las dimensiones, pues este equipo pues ya viene un poco más grande, es un equipo de 130 por 622 por 610 milímetros. Igual estas características, lo que les estoy leyendo, lo pueden encontrar con nuestra parte comercial. Nuestra parte comercial les va a solventar todo este tipo de dudas si tienen adicionales. El peso es de 30 kilos, ya es un inversor, pues 6 kilovatios, un inversor que ya debe tener una gran capacidad, ¿no? También es un inversor que no genera condensación, siempre, digamos, importante en esa parte con respecto a ambientes muy calientes o de bajas temperaturas. Si podemos verlo acá, digamos que en esta imagen, ya digamos es un equipo que nos ofrece igual el mismo display en la línea de Axper. Podemos utilizar las mismas flechas, viene digamos que los mismos parámetros configurados. Adicionalmente, pues ya viene en la parte de abajo el sistema de tarjeta paralelo, que ya les voy, digamos, a explicar en esa parte como un dibujo más o menos cómo vienen y cómo podrían ser las configuraciones y las instalaciones. Digamos que viene pues los mismos contactos, lo que es el conector de la batería, viene con un interruptor para dejar encendido o en standby, viene con un contacto seco, comunicaciones USB RS232, dos entradas de paneles, viene para este modelo pues viene ya con la comunicación paralelo. Digamos que en la parte del monitoreo sí ya tocaría con el dispositivo monitoreo adicional, que lo pueden encontrar también con nosotros. En la parte de salida tiene pues conectores para hacer la parte de salida, entrada, em, el cargador indicador, indicador de fallas y los botones que pues ya previamente los habíamos visto con los otros modelos. Y para los clientes, digamos, no hayan visto, digamos, este equipo, llega para ustedes el Max de 6.5 kilovatios, un inversor híbrido, es un nuevo producto aquí en la familia Improvinde, donde, ¿qué nos puede satisfacer este equipo? Este equipo ya viene con un Wi-Fi integrado para apps de monitoreo. Ya, si ven, más o menos ya va aumentando la tecnología con el paso del tiempo. Es un equipo que nos ofrece también unas luces en RGB. Si podemos ver en el dibujo, en esa línea azul, esa luz nos va a indicar sistemas de fallo, sistemas de trabajo normal y sistemas de advertencia. Digamos que cuando no queramos ir al sistema lo podemos visualizar a una larga distancia. Ya viene mucho más sofisticado, viene con inclusive hasta un filtro antipolvo donde se puede hacer mantenimiento. Recordemos que los ventiladores que traen los inversores se van llenando de polvo el paso del tiempo, ya de la gente que han tenido más experiencia en este campo solar. El rango de voltaje también es algo, una versatilidad muy grande, donde nos ofrece hasta 250 voltios de entrada en DC. Y el pico de arranque nos va a ofrecer hasta 15.000 vatios. O sea, es perfecto, digámoslo, en este caso, para motores monofásicos, digamos, aireadores, que también hay muchos clientes que utilizan este tipo de sistemas para sistemas de pesca. Y la humedad, es una humedad relativa entre el 95% en trabajo full. Esas son otras características de este inversor. Admite la función USB on the go, que lo que permite es a través del puerto USB monitorear también a través de un computador todos los parámetros que tenga el inversor. Ya puedo configurar también desde este tipo de monitoreos, configurar voltajes de entrada, cargas de batería y cargas de paneles. Los puertos de comunicación reservado para BMS. De pronto que la gente que ya haya o tenga ese contexto o esa palabra BMS sabe que son especiales para tipos de baterías litio donde necesitan monitoreo constante. Entonces, este tipo de inversores ya trae un puerto BMS
Y adicionalmente, si ustedes manejan baterías Pylon Tech, que también tenemos disponibilidad para ustedes, este tipo de baterías se pueden conectar con el inversor. ¿Listo? El diseño del ventilador, lo que les venía diciendo, se adecua precisamente para hacer mantenimiento cuando lo haya, em, lo, lo necesitemos a un largo plazo, pues ya haya demasiado polvo o en zonas donde se manejan demasiado viento. El diseño es independiente de la batería, digamos que es un sistema que ya puede trabajar con solo paneles, pero pues teniendo en cuenta si las cargas no se superan la potencia de paneles, ¿listo? Es simple tenerlo en cuenta. El temporizador trae una temporización y priorización de uso de salida de corriente alterna. Digamos que ya no trabaja por bajo voltaje, sino que ya podemos darle un tiempo de trabajo a la red. ¿Listo? Ese es un punto a favor de este inversor. La corriente de carga es de alta potencia, pero la puedo seleccionar. Como en los otros inversores, también puedo seleccionar cuánta corriente necesito para cargar mis baterías. ¿Listo? Digamos que esto lo puedo configurar de acuerdo si lo tengo trabajando con corriente alterna, porque en muchos casos pasa que los clientes instalan este tipo de sistemas y dicen que es que no han bajado el recibo de la luz. Prácticamente es porque están mandando toda la corriente hacia baterías y no hay, digamos, una buena selección en ese caso. Compatibilidad con la red eléctrica, lo que les decía, es un inversor de bajo voltaje. La salida de corriente continua es opcional para ventiladores, bombillas LED y un enrutador. Digamos que tiene una salida de corriente continua pequeña en 12 voltios, donde nos permite conectar todo este tipo de sistemas. La hoja de datos, se les decía, viene hasta 6 unidades en paralelo. Entonces, ya sea trifásica, bifásica o monofásica, solo máximo 6 equipos. El voltaje de entrada entre 120 autosensado, desde un rango desde 80 voltios hasta 140 voltios en corriente alterna. El pico de arranque desde 15.000 vatios, 15.000 voltiamperios, para tenerlo en cuenta. La transferencia entre 15 milisegundos también se pueden manejar así. Esta salida es opcional, lo que les decía, una salida de 12 voltios de 100 vatios, que pues digamos que es para tener una larga distancia, una visualización de lo que está pasando en el inversor. La batería de trabajo de voltaje es de 48 voltios DC y tiene una protección de sobrecarga. A veces pasa que cuando tenemos mal configurado el inversor manda demasiado voltaje hacia las baterías, haciendo que las baterías genere un sobrevoltaje. También tiene una protección en este caso. El MPPT, entonces el MPPT es el punto a favor de este inversor, donde puedo colocar 230 voltios DC, tiene dos entradas, hasta 120 amperios en corriente. Entonces es un inversor que ya nos permite conectar alrededor de más de 60 paneles por inversor. Las dimensiones, es un inversor, pues, podemos conectar 147.4, 432 y 553 milímetros, eh, que es prácticamente grande, 18.4 en peso, para tenerlo en cuenta, pero pues es un inversor a la hora de la verdad muy pequeño para este tipo de capacidad. ¿Listo? Un punto a favor con este inversor es que viene con una norma UL que nos indica, para los que ya la conozcan, es, digamos, a satisfacción de que el inversor, una certificación de que el inversor no inyecta o no inyecta. En este caso viene para decirle, digamos, si manejamos norma RETIE, que el inversor no inyecta hacia la red, ¿no? Lo que les venía diciendo de los sistemas paralelos, este tipo de conexiones, podemos encontrar en esta imagen ya diferentes tipos de conexiones. Entonces, los manejamos con toda la línea Infini y Axper. Podemos hacer monofase,
hasta 5 equipos con Axper de 6 kilovatios, el de MLB, el de salida bifásica, hasta 6 con Infinity de 10 kilovatios y Axper de 6.5. Así podemos ver acá en las imágenes cómo instalar una red monofásica en aumento de potencia. También podemos hacer red bifásica, en el caso de que manejemos motobombas o motores a 220, o generar también una red trifásica para equipos o máquinas, más que todo industriales, donde trabajen motores trifásicos. Bueno, hasta el momento no sé si hay alguna pregunta de ustedes con respecto a los inversores. Bueno, me están haciendo una pregunta acá si los Axper inyectan a la red. Digamos que la serie Axper son equipos que no inyectan a la red. Si queremos inyección a la red por parte de híbridos, manejamos la línea Infin. Bueno, nos preguntan, digamos que acerca de las configuraciones de los inversores, y las podemos hacer, digamos, cuando ya tengan el producto, porque prácticamente son demasiadas y digamos que necesito, o bueno, se necesitan tiempo para explicar cada una. Digamos que vamos a hacer unas capacitaciones más adelante cuando ya tengamos el producto físico, donde ustedes los pueden ver directamente desde sus casas, cómo configurarlo a través de video. Eh, Estamos trabajando con esa parte para que, digamos, los clientes que tengan dudas cómo se configura, digamos, el tipo de batería o, digamos, la corriente de carga, vamos a ir enviándoles videos para que pues, no haya problemas y haya una mejor comunicación con ustedes. Hay una pregunta que nos dicen que si el esquema bifásico, veo que en una de las fases hay dos inversores. ¿Eso significa que esa fase puede manejar el doble de corriente de carga que la otra fase? Sí, donde solo hay un inversor, sí. Digamos que en estados monofásicos, em, una fase mantendría la potencia total o la corriente total, en este caso, de las cargas a conectar. Si yo coloco un sistema bifásico, aumentaría la potencia, pero pues ya obviamente se subiría más el voltaje. Entonces, hay una imagen, voy a colocar acá, donde tenemos las conexiones paralelo. Por ejemplo, puedo manejar dos inversores por fase y un inversor para una sola fase. Entonces, este tipo de sistemas híbridos nos permite tener gran versatilidad. Ya, digamos, los que han instalado, nos hemos dado cuenta que cuando tengamos una red bifásica o una red trifásica, siempre va a haber una mayor corriente en una fase. Entonces, podemos instalar sistemas instalar sistemas donde tengamos una fase o requiramos una fase de tres inversores y las demás fases un solo inversor. Entonces, este equipo es perfecto para eso.
No sé si haya otra pregunta. Nos preguntan también si los inversores trabajan en una ecualización de baterías. Sí, los inversores y digamos que los que ya han trabajado con controladores MPPT saben que las ecualizaciones se hacen por medio de unos tiempos, pero es alrededor de unas 72 horas, cuando ya hace alrededor de 3 ciclos de carga. Entonces, este tipo de ecualización ya lo trae por defecto el inversor y prácticamente es para apoyar o tener mejor vida útil de las baterías. Pero sí los hacen. Recordemos que todos los MPPT hacen eso. Bueno, nos preguntan también, hay una duda con respecto a los rangos MPPT ya de voltaje y corriente. Yo siempre le recomiendo a los clientes que si vemos en la hoja de datos nos va a dar una potencia recomendable para trabajar y colocar nuestros paneles. Entonces, cuando ya manejamos los voltajes máximos y voltajes máximos y corrientes máximas, nos va a dar muchísima más potencia en paneles. Entonces, para no, digamos, alargar, digamos, el tema, creo que la parte comercial nos va a apoyar con las personas que tengan las dudas con esa pregunta. ¿Sí? Pero prácticamente yo les puedo dar el dato de que solo trabajen con voltajes y corrientes. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Hay una pregunta de un cliente que nos dice que en zonas acá en Colombia, y pues ya los clientes lo han trabajado, donde hay mucha variación en la red alterna. El inversor o este tipo de inversores trae digamos que un sensor donde nos indica después de 30 segundos cuando la red está estable de que entre la red de apoyo. Si en ese tiempo la red no se logra estabilizar, él nunca va a mandar la red, precisamente porque la transferencia puede que en las cargas afecte ya, sean las cargas o los consumos o la carga de la batería. Entonces, siempre hay un tiempo de espera, alrededor de unos 20 segundos, donde entra la red a apoyar los sistemas. Igual, los inversores manejan una versatilidad con autosensado de un rango plenamente grande. Está entre los 80 voltios hasta los 140 voltios. Eso también lo podemos ver en la ficha técnica. Ustedes lo pueden solicitar con los comerciales, donde les van a ofrecer precios y creo que hay algunos descuentos y digamos para los comerciales, para la gente o los instaladores que tengan proyectos así grandes. ¿Listo? Si hay alguna pregunta más. Bueno, entonces damos por terminada ya la capacitación de estos modelos Axper Infini. Para cualquier cosa que necesiten contactarnos con nuestros números de la parte comercial. Y este webinar, pues para la gente que quiera también, va a quedar en las plataformas digitales como YouTube, donde pueden buscar si tienen alguna duda adicional. ¿Listo? Ahí están, digamos, los correos y los números de nuestra parte comercial. No me queda nada más para decirles muchas gracias por haber asistido. Ya saben, cualquier duda, nosotros somos Improindio.